Muy buenos días, tardes, donde quiera que se encuentren ustedes. Permito presentarme al ser la primera vez que me dan la oportunidad, con mucho gusto, lo agradezco enormemente, de hacer esta pequeña ponencia, esta pequeña clase, conferencia acerca de cómo los católicos celebramos la festividad de la Navidad, esta Epifanía, esta manifestación divina al género humano, así es como la concebimos nosotros en nuestra fe católica. Agradezco mucho la invitación. Soy el presbítero, sacerdote católico, Luis Francisco Juárez Gallardo. Tengo 18 años de ordenado de ministerio sacerdotal. En estos 18 años he tenido la experiencia de ser colaborador en diferentes comunidades parroquiales, coordinador de diversos grupos de fe. Actualmente estoy encargado de la Pastoral de la Esperanza, que son familias y matrimonios en conflicto. Les ayudo desde el aspecto netamente espiritual. Asimismo, pues colaboro en programas de radio y con frecuencia suelen invitarme a temas y conferencias a colegios, a escuelas, universidades, etcétera. Aquí estoy con mucho gusto para compartir con ustedes este tema. Bueno, dejando un poquito de lado ya la presentación para tener un poquito más de identidad, pues miren, me permito compartir desde tres aspectos. La manera en cómo nosotros los católicos celebramos la festividad de la Navidad. Nosotros los católicos tenemos lo que llamamos el año litúrgico. El año litúrgico es muy sencillo de entender. Es el revisar, el ir analizando, el ir reflexionando la vida de nuestro Señor Jesucristo de manera cronológica, desde la esperada de su llegada, que le llamamos tiempo de Adviento, su llegada, su epifanía, su manifestación divina al género humano, el asumir nuestra carne para que pudiera darse el sacrificio redentor, ese Jesús que esperamos en la Navidad, que nació, ese bebé, bueno, pues va a crecer, se va a convertir en un hombre, va a comenzar su vida pública, predicar el reino de Dios, milagros, etcétera, todo su quehacer. Y después, pues va a vivir los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Y para nosotros los católicos, la resurrección de Cristo, pues es el centro de nuestra fe, como lo decía San Pablo, si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe. Y así de manera cronológica es como nosotros los católicos vivimos un año litúrgico. Y el tiempo de la Navidad es el segundo tiempo en importancia. Para los católicos el tiempo más importante es la Pascua, la resurrección. Y la segunda fiesta o el segundo acontecimiento más importante es la Navidad, porque si Jesús no hubiera nacido, pues no hubiera podido haber crecido y haber vivido los misterios de la pasión, muerte y resurrección. Entonces, dejando esto de una manera muy breve, lo más clara posible que me ha sido a mí también posible explicarlo, les comparto ahora sí por qué la Navidad como segunda fiesta importante para nosotros los católicos está tan llena de elementos tanto bíblicos como elementos históricos y como elementos celebrativos. De hecho, quisiera que la Navidad la reflexionáramos y la abordáramos desde esos tres puntos de vista o ejes, si los queremos llamar así: lo bíblico, lo histórico y lo celebrativo. Y si me permite comenzar con la primera parte, que es la cuestión bíblica, pues yo creo que no es nada difícil el poder recordar algunos pasajes en donde, bueno, pues precisamente nosotros como católicos tenemos una festividad que se llama la Anunciación. ¿A qué le llamamos la Anunciación? A cuando el arcángel Gabriel, mensajero de Dios, llega a decirle a María que concebirá, que dará a luz un hijo y que será el Salvador del mundo, el Emanuel, Jesús, Dios con nosotros, del que hablaron tanto los profetas en el Antiguo Testamento, el Mesías al que estaban esperando y que tal vez María llega a comprender cuando dice: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Desde nuestra percepción católica es un acto de fe el que María hace al asumir la maternidad del Salvador, del Hijo de Dios, y lo consideramos nosotros incluso en situaciones sobrenaturales, porque es concepción por obra del Espíritu Santo, no por que haya sido engendrado por un hombre, sino por Dios mismo. Entonces lo consideramos los católicos un milagro, una epifanía, una manifestación de Dios al ser humano. Entonces, María, al recibir este mensaje de que concebirá, dará a luz un hijo que será el Emanuel,
el Salvador. Nosotros, los católicos, ponemos fecha de esta anunciación el 25 de marzo, porque del 25 de marzo al 25 de diciembre se cumplen los 9 meses que debió María gestar a Jesús en su vientre, en su interior. Entonces, ese es uno de los pequeños datos que a nivel tanto de fe bíblico como histórico hay que recordar, bueno, pues el Cronos y el Kairos. El Cronos es que los seres humanos le vamos poniendo fechas a ciertos acontecimientos que son importantes. Por eso le llamamos el cronómetro, la medición del tiempo. Nosotros vamos midiendo en el tiempo, de acuerdo a nuestra capacidad, los acontecimientos que pueden resultar para nosotros más importantes, tanto a nivel humano como a nivel de fe. La historia de la salvación en la historia humana. Bueno, Dios también tiene su reloj. El reloj de Dios, digamos, es el Kairos, es la eternidad. Y justamente los católicos en ese Kairos es donde nosotros ubicamos la historia de la salvación. Un Dios que entra a la historia del hombre, un Dios que en su eternidad entra al tiempo del hombre, que a la vez es creación de él mismo, para poder salvarnos y redimirnos. Y es aquí donde la Navidad tiene pues un enfoque bastante especial, porque es un Dios que se encarna para entrar en la historia del hombre y salvarlo. Por eso los católicos consideramos desde lo bíblico como Dios en su kairos, en su eternidad, se abaja a nuestra humanidad para redimirnos. Ese es el centro de por qué nosotros consideramos bíblicamente a la Navidad como la segunda fiesta en importancia de nuestra fe. También me gustaría explicar un poco en este sentido cómo si los católicos tenemos este sentido celebrativo, este sentido de fe, este sentido bíblico, me gustaría también explicar un poquito las cosas desde esta pregunta que si me permiten ustedes voy a tratar de leerla textualmente para no perder el contexto. ¿Cómo influye el acceso al conocimiento académico y racional en la celebración de la Navidad? Bueno, nosotros, los católicos también decimos, hay que tener una conexión entre fe y razón. Es decir, creo para entender y entiendo para creer. La fe y la razón no están peleadas ni se contraponen, sino que al contrario, se complementan. Es que yo necesito entender aquello en lo que estoy creyendo, pero para poder creerlo con mayor fe, trato de entenderlo. Creo para entender y entiendo para creer. Desde esta premisa, por así llamarla, hoy en día pues tenemos mucho más acceso que en años pasados a la información. Vivimos en un mundo de informática, de globalización tremendo, en donde nos vamos a dar cuenta que hoy en día el problema no es tener información, sino el problema es cómo filtramos esa información para que ésta sea fidedigna y sea una buena información que nos alimente académicamente y espiritualmente en nuestra vida de fe. Y sí, esta información, claro que afecta la manera en cómo empezamos a ver el carácter celebrativo de la Navidad y de otras fiestas, según la religión que profesemos, según nuestro credo, según nuestras creencias y la manera en cómo lo celebramos. ¿Por qué? Porque resulta que hoy tenemos información mayormente concreta de muchas cuestiones históricas, antropológicas, bíblicas, y créanme que esto ha llevado a nuestro catolicismo a entrar muchas veces en conflictos de teorías, de fechas, que si nosotros consideramos que cuando María fue a visitar a su prima Santa Isabel, entonces a lo mejor ahí no nos checa la fecha entre cuando fue a visitar María la prima y Santa Isabel con el nacimiento de Jesús, y luego ahí empiezan a surgir teorías entre nosotros mismos los católicos. Oye, a ver, pero por favor dame fechas concretas, dame fechas exactas, dame datos históricos muy concretos que me ayuden a creer que realmente la Navidad es el 25 de diciembre, o si la Navidad no se fijó el 25 de diciembre por conveniencias celebrativas, por conveniencias de hacer encajar fechas, qué sé yo. Y es justamente aquí donde es muy importante remarcar un punto.
Nosotros los católicos no celebramos fechas. Nosotros los católicos celebramos acontecimientos. Independientemente de la fecha, independientemente de si fue un 25 de diciembre, lo que los católicos celebramos es la llegada del Salvador, sin importar cuándo Dios haya decidido que tenía que llegar. Y es aquí donde entramos en un plano en donde no al margen de los hechos comprobables, no al margen de los hechos históricos, pero sí con una visión de fe que no nos, a nosotros los católicos no nos afecta cuando llegó Jesús, sino nos afecta que haya llegado y nos afecta para bien, no dándole a la palabra afectar una connotación negativa, sino que más bien Jesús interviene en la historia para bien de nosotros. Pudo haber sido un 25 de marzo, pudo haber sido en junio, pudo haber sido en abril. Lo importante es que llegó. Él decide en qué etapa de la historia quiso estar aquí con nosotros, coexistir con nosotros en su naturaleza humana, en su naturaleza divina. Por eso decimos que Jesús tiene pues la unión hipostática, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso es que viene a plenificar nuestra naturaleza humana para traernos la salvación. Y la Navidad es justamente ese acontecimiento donde asume nuestra carne humana para poder actualizar el sacrificio redentor. Entonces, es aquí, justamente es aquí, en donde los católicos, repito, resalto, no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento, pero es bueno Tratar de hacer encajar fechas, es bueno tratar de ver la cronología, es bueno tratar de ver lo que la Biblia nos ofrece como datos históricos, como fechas, para poder tener una mejor comprensión de las fechas, porque esas fechas van a afectar cómo celebramos la Navidad. Entonces, hasta este punto espero haber sido lo suficientemente, pues, claro en esta parte de la explicación que tiene que ver un poquito más con el contexto bíblico y cómo el contexto bíblico nos hace ver cómo llega a nosotros Jesús en su nacimiento, en la Navidad católica. Si me permiten pasar al segundo punto o a la segunda parte, que es un poquito las cuestiones históricas, quisiera que me permitieran aquí consultar un dato en donde, bueno, decimos que los católicos fijamos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, y va a haber personas que digan, no, es que en realidad Jesús no nació el 25 de diciembre. Si tomo estos datos bíblicos, si tomo estos datos históricos, a lo mejor no me checan las fechas. Bueno, vamos a ver. Recordemos que había una tradición romana en donde el 25 de diciembre se celebraba el Festival del Sol Invictus, que simbolizaba el renacimiento del sol tras el solsticio de invierno. Pero los cristianos dijeron, bueno, ¿por qué no cristianizamos esta festividad pagana, así se le llama, bueno, esta festividad pagana, esta festividad que no es cristiana? ¿Por qué no la cristianizamos? Porque ya visto desde un aspecto de fe, el sol, recordemos que en muchos pueblos, culturas, religiones, el sol siempre está asociado con lo divino. Entonces dijeron, ¿por qué ese sol invictus que están celebrando los romanos? No decimos que esa luz, que ese sol es Jesús que viene a nosotros, es Dios hecho hombre que viene a nosotros. Y es la manera en cómo se cristianiza esta festividad romana, esta festividad pagana, y como se celebraba el 25 de diciembre, pues se asume en el calendario litúrgico católico que el 25 de diciembre es la llegada del sol, es la llegada de lo divino, es la llegada de Dios a nosotros, es una epifanía, una manifestación divina, y se queda como fecha el 25 de diciembre. Y repito, el ir adoptando estas fechas con este contexto histórico y bíblico es lo que va afectando la manera en cómo también se hace lo celebrativo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que en toda religión hay festividades, y las festividades están correlacionadas con la fecha a la que se celebra. Y para nosotros, los católicos,
celebrar la Navidad en su carácter ritual tiene ciertas particularidades que son extensas, ¿eh? Yo creo que si tratara de abordar todas las tradiciones católicas en torno a la Navidad, este sería un tiempo bastante reducido. Al hablarles del sentido del árbol de la Navidad, de los regalos, de los tres reyes magos, que consideramos que no eran reyes ni eran magos, eso es algo que el folclore religioso en lo popular ha ido fortaleciendo, pero que en realidad pues no eran reyes, no eran magos desde nuestra percepción. Explicar un poquito la historia del pesebre, explicar un poquito la historia de las posadas, las pastorelas. La Navidad católica está rodeada, este acontecimiento bíblico y histórico que estamos reflexionando, está rodeada de todo un folclore y de toda una religiosidad popular que es tan amplia que en el tercer eje, que voy a pasar ahorita al tercer enfoque, que es lo celebrativo, pues me gustaría darles como una pincelada de lo que para nosotros es la Navidad, ya no desde lo bíblico, ya no desde lo histórico, sino desde lo celebrativo. Y desde lo celebrativo, bueno, comenzaría diciéndoles que en nuestras tradiciones solemos tener el famoso pesebre. Yo creo que no solo los católicos, sino algunas otras credos religiosos, algunas otras profesiones religiosas, también tienen por costumbre poner el pesebre. Aquí me voy a poner un poquito más espiritual, diciendo que el mejor pesebre donde puede nacer Jesús no es el que está ahí en la sala, no es el que está representado con unas figuritas. El mejor pesebre donde puede nacer Jesús es el interior de cada persona, la fe de cada persona que pone en ese Dios que ha venido a nosotros, que ha nacido para traernos la salvación. Esa fe es el pesebre más importante que puede haber. Pero ¿en dónde nació el pesebre? El pesebre nació pues de lo que llamamos el nacimiento. Para nosotros los católicos que tenemos la fe y la creencia en los santos, y que también aquí me gustaría dar una nota, abro un paréntesis pequeño, ¿qué entendemos nosotros los católicos por santidad? La santidad no es un sinónimo de ser perfectos. La santidad es un sinónimo de tratar de imitar las palabras, gestos y obras de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, todo lo que le vimos hacer a Él con los enfermos, con los marginados, con los juzgados, con los que se consideraban impuros, pecadores, recordando que la palabra hebrea, katá, se traduce por pecado y que a su vez pecado lo concebimos como error. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, perdóname mis pecados, le estamos diciendo, Señor, perdóname mis errores. Cuando le estamos diciendo nosotros los católicos a Dios, perdóname, Señor, porque soy un pecador, le estoy diciendo, perdóname, Señor, porque cometo errores. Entonces, un santo no es una persona perfecta. Un santo es un pecador. Es decir, un santo es una persona que comete errores porque no somos perfectos, pero que sigue intentando imitar a Jesús en sus gestos, palabras y acciones. Por eso nosotros decimos que María, en nuestra fe católica, es el segundo modelo de santidad, San José es el tercer modelo de santidad, y de ahí para enfrente, pues tenemos muchísimos santos en nuestra fe católica. Y justamente uno de esos santos era San Francisco de Asís, que él fue el que hizo el primer nacimiento viviente. Se supone que en un momento de oración San Francisco de Asís quiso conocer, saber cómo había sido el nacimiento de Jesús, cómo había sido esa Navidad, esa llegada del Salvador, y hace un nacimiento viviente con personas, puso a una persona a representar a María, a José, puso ahí unos bueyes, puso ahí unos burros, etcétera, unos animalitos, porque en nuestra fe católica tenemos la creencia de que nació en el portal de Belén y que María y José iban pidiendo posada y no encontraban posada. Entonces Jesús tuvo que nacer en un pesebre, en un establo. Entonces de ahí nace para nosotros los católicos la tradición del pesebre, del nacimiento, también le llamamos así. Y San Francisco de Asís fue el primero en hacerlo de manera viviente en una cueva. Y arrulla, se dice que arrulla, a Jesús tiene una visión donde arrulla al mismo Jesús en sus brazos. Entonces de ahí nace para nosotros los católicos el hecho de poner en nuestra sala un nacimiento, un pesebre y colocar ahí la figura del niño Dios. Precisamente hoy, al momento en que estamos grabando un poquito esta charla, esta ponencia, es día 6 de diciembre
Y nosotros los católicos también hoy, el 6 de diciembre, celebramos a un santo. Este santo era un obispo llamado Nicolás, de nacionalidad turca, de Turquía, que cuando murió sus restos fueron llevados al pueblo de Bari, en Italia. Entonces por eso ahorita los católicos lo conocemos como San Nicolás de Bari. Este San Nicolás de Bari es la prefiguración, por así decirlo, de Santa Claus, a quien le llamamos Claus. Y resulta que él era una persona de una familia bastante acomodada, económicamente hablando, heredó una numerosa fortuna para su tiempo, entonces él acostumbraba a que cuando una mujer, una joven, una muchacha joven, se quería casar, pero su papá no tenía el dinero para dar la dote, porque se daba una dote por parte del papá de la muchacha, y cuando no lo tenía, aprovechaba que las muchachas sacaban a secar sus calcetas a la ventana, y a la hora que ellas se descuidaban, pasaba Nicolás de Bari y debajo de esa calceta les dejaba unas monedas de oro para que pudieran dar la dote para casarse, porque si no se casaban, entonces era muy probable que esas muchachas fueran a caer a un prostíbulo para tener de qué vivir. Y como él no quería que las muchachas cayeran en un prostíbulo por una cuestión económica, por una dote que no podían dar, él iba y les dejaba las monedas de oro. Y de ahí para los católicos nace esa famosa tradición de poner en el arbolito o en la chimenea, a donde tiene que llegar Santa Claus con los regalos, que es Nicolás de Bari, esas famosas calcetas rojas, en donde ahora nosotros ponemos regalos o dulces. También se habla de que Nicolás de Bari, al ver a niños que eran de escasos recursos y que no tenían juguetes, él en la temporada navideña acostumbraba a comprar juguetes y dárselos a los niños de menores recursos. Y de ahí nace también entre los católicos la tradición de dar regalos en el tiempo de la Navidad. Solamente que ahora se ponen debajo del arbolito, debajo del pesebre. Los regalos también en nuestra cultura o en nuestra religión católica, en nuestra cultura religiosa, son un signo de que así como Melchor, Gaspar y Baltasar, que ese también es un tema aparte, porque muchos dicen, a ver, compruébame bíblicamente e históricamente, compruébame que existió Melchor, Gaspar y Baltasar, y que así se llamaban esos sabios de Oriente que vinieron siguiendo la estrella de Belén para darle a Jesús unos regalos. Compruébame que existieron históricamente, dame datos bíblicos en donde vengan y nos vamos a dar cuenta que nuestra Iglesia Católica está sustentada en tres pilares fundamentales que son Sagrada Escritura, tradición y magisterio. No me detengo a explicarlos en este momento porque es un tema amplio, pero desde la Sagrada Escritura, lógicamente que no vamos a tener datos tan concisos y tan precisos acerca de ellos. Sin embargo, en el folclore cultural de nuestra religión se han adoptado estas tres figuras y se dice que le dieron a Jesús regalos, oro, incienso y mirra. Oro como rey de toda la creación, es un Dios dueño de toda la creación que nació, asumió nuestra naturaleza humana y el oro es un regalo que lo hace ver como el rey del universo, aunque haya asumido nuestra naturaleza humana. Se le da también incienso, incienso como Dios. ¿Por qué? Hay que recordar que que Dios Padre se le representaba al pueblo en forma de una columna de nube. Y bíblicamente hablando, cuando Jesús es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, de una nube sale una voz que dice, este es mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias, y nos da una indicación, escúchenlo. Entonces bíblicamente ahí es donde nosotros apoyamos que le da este sabio, este rey mago, le da incienso como Dios. De hecho, en los católicos utilizamos el incensario, los ortodoxos utilizan el incensario y esa nube que envuelve toda la asamblea, que envuelve todo el templo, es un signo de Dios en forma de esa nube presente y en medio de su pueblo. Entonces, por eso se le da incienso como Dios. Y también se le da mirra como hombre, como lo dije hace unos momentos, por su naturaleza hipostática, humana y divina. Hay que recordar que la Biblia dice que antes de la resurrección de Jesús iban las mujeres ya con los perfumes preparados para
untar el cuerpo de Jesús y ya no lo encuentran porque ya había resucitado. Entonces, esos perfumes que se utilizaban en la cultura judía para poder embalsamar los cuerpos, representan un regalo que le da este sabio, este rey mago a Jesús en su naturaleza humana, que si bien el incienso lo reconoce como Dios, la mirra lo reconoce también en su naturaleza humana. Entonces, por ahí va ese asunto. Ahora, las pastorelas. Nosotros también aquí en el catolicismo mexicano tenemos pastorelas, que son representaciones teatrales que van narrando todos los acontecimientos de cómo fue el nacimiento de Jesús y que estas pastorelas pueden tener diferentes enfoques o tipos de acuerdo a la cultura del país donde se celebra. No solo en México, no solo en el catolicismo mexicano hay pastorelas, las hay también en algunos países de Sudamérica, las hay en algunas otras zonas del país al norte de México, todas de acuerdo a sus elementos culturales propios del lugar, todas narran de manera teatral el nacimiento de Cristo, de Jesús, perdón, de Jesús. También en nuestro folclore, además de las pastorelas, pues tenemos la tradición de hacer una cena. ¿Por qué hacer una cena? Ah, pues porque precisamente estamos festejando el nacimiento del Salvador. Dicen que compartir la mesa es compartir la vida. Cuando cumplimos años, una comida especial. Cuando tenemos alguna celebración, un aniversario matrimonial, alguna cuestión que a nosotros nos cause alegría, siempre manifestamos esa alegría a través de la comida, a través de la mesa, de compartir la mesa. Y para nosotros los católicos, el sacramento más importante pues es la celebración de la Eucaristía, en donde nosotros tenemos la fe y la creencia de que la presencia real de Cristo está en ese pedacito de pan consagrado y en ese chorrito de vino consagrado, que es por medio de la transubstanciación, que ese también es tema para otra charla, para otro programa completo, pero nosotros tenemos esa fe de tal manera que nosotros consideramos que los sacramentos son signos sensibles que transfieren la gracia de Dios. Entonces, la mesa es una manera de representar esa alegría. Y resulta que para nosotros la Eucaristía es la mesa de Dios. Entonces nosotros desde esa mesa queremos compartir la alegría de un Dios con nosotros, de un Dios que nació para quedarse con nosotros. Y en Navidad, allá en casa, en familia, también hacemos una cena, ya no la cena espiritual en el altar del templo, sino una cena en casa, con los seres queridos, con los amigos, con quien queramos uno compartir la alegría de esa fecha del nacimiento de Jesús. Una de las cosas que yo les recomiendo mucho a los católicos para que nuestra Navidad no se convierta en una época del año de mero consumo material, porque precisamente nos preguntamos, ¿qué es lo que a nosotros los católicos nos contamina nuestra Navidad, nuestra fe? Que a veces le ponemos más atención a un regalo, a veces le ponemos más atención a una cena, a veces le ponemos más atención a esas cuestiones materiales que al sentido central de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Las modas, la mercadotecnia y muchas de estas cosas van haciendo que nuestra Navidad muchas veces se vaya desvirtuando de su sentido principal, que es precisamente el nacimiento de Jesús. A veces los católicos corremos el riesgo de olvidarnos que lo que estamos celebrando es a un Jesús, a un Dios que nació por nosotros y terminamos festejándonos nosotros sin invitar al verdadero festejado que es Jesús. Por eso yo acostumbro a decirle a las personas que cuando vayan a su casa a celebrar la Navidad, el nacimiento de Dios, pongan la figura, porque nosotros los católicos, bueno, pues tenemos esa costumbre de tener figuras, pongan la figura del niño Dios en medio de la mesa, para que no se nos olvide que el festejado es Él, no nosotros, porque acabamos cenando nosotros, acabamos dándonos regalos nosotros, y se nos olvida el cumpleañero y se nos olvida el sentido principal,
de la Navidad. Eso es uno de los grandes riesgos que se corren hoy día con la globalización, el consumismo y la comercialización de la fe. Sí, a lo mejor se escucha un poquito brusco, a lo mejor se escucha un poquito agresivo, pero es que es la verdad. A veces se hace una comercialización de la fe que desvirtúa el sentido de la fe misma y de lo que celebrativamente estamos recordando. Entonces, los católicos, a grosso modo, esta es la manera y estos son los signos sensibles, visibles, con los cuales celebramos nuestra Navidad, a ese Dios que en su infinita misericordia vino al mundo para traernos la salvación y que la fiesta más grande es poder disfrutar de un Dios que vino hacia nosotros, de un Dios que nació, de un Dios que nos redimió, de un Dios que quiere que sus hijos tengan vida y vida en plenitud, por ello la resurrección, por ello la plenificación de la vida en la gloria eterna. Y la Navidad es ese tiempo que nos va a recordar como un antecedente el mayor regalo, que es la resurrección. Al menos así lo celebramos nosotros los católicos. La Navidad, el Dios que nació y que nos recuerda que un día va a padecer y resucitar para que tengamos vida eterna. Si me lo permiten, abordo a manera de colación una última cosa que me gustaría mencionarles. ¿Qué cambios ha tenido la Navidad en estos últimos tiempos? Nosotros sabemos que nosotros sufrimos de brechas generacionales. A veces la manera en como nuestros abuelitos vivieron la fe no es la misma manera en como estamos viviendo la fe nosotros, porque a lo mejor en tiempos de nuestros abuelitos la fe tenía ciertas modas por la mercadotecnia y ahorita han ido cambiando en un mundo globalizado en donde es tan sencillo estar en muchos lados del mundo al mismo tiempo. Ahora mismo yo estoy grabando por aquí estas sencillas palabras para ustedes con todo el gusto del mundo, pero me pueden estar viendo en Brasil, me pueden estar viendo en España, me pueden estar viendo en Estados Unidos, en muchas partes, y esta globalización hace que también la mezcla de culturas, la mezcla de información, la mezcla de modas vaya también a veces modificando la manera en cómo vamos celebrando nuestra fe, o incluso, ¿por qué no decirlo? A veces hasta nuestros propios criterios de la fe. Entonces quiero mencionarles esto. Miren, eh, la comercialización, la diversificación de tradiciones, las celebraciones informales es algo que han ido cambiando el sentido de la Navidad. Por ejemplo, en Japón, la Navidad católica, los católicos de Japón la viven de una manera, en México la vivimos de otra manera, en Brasil la viven de otra manera, que aunque tiene los elementos principales en todas las celebraciones, que es bueno, preparar el interior, el pesebre interior para que Jesús nazca en nuestros corazones, que son los elementos bíblicos, los elementos históricos, eso no cambia en cualquier parte del mundo que la celebremos, por eso nosotros nos decimos católicos, o sea, universales, que en cualquier parte del mundo nos rigen los mismos criterios de fe, pero sin embargo, por cuestiones culturales, tiene ciertas variantes. Y estas variantes han ido cambiando cada vez más al paso de los años en un mundo más globalizado, en un mundo más comercializado y que van haciendo que estas diversificaciones culturales y comerciales pues también vayan modificando la manera en cómo vamos celebrando o percibiendo nuestra Navidad. Ejemplo, para finalizar, aquí en México hay ocasiones en que un adolescente, por citar un ejemplo, dice, papá, mamá, yo no quiero que me des regalos de ropa, yo no quiero que me des regalos materiales, yo quiero que me des un regalo de experiencia, regálame un viaje, que mi regalo no sea algo material, que mi regalo sea un viaje. Y es donde nos estamos dando cuenta que a lo mejor ese joven, ese adolescente se está festejando él, no está festejando a Jesús, porque se supone que los católicos debemos recibir un regalo como un signo de lo que se le quisiera dar a Jesús. Es un detallito simbólico, pero es para Jesús en la figura de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, de nuestro próximo. Pero ya desde el momento en que digo, yo no quiero un regalo físico, yo no quiero unos zapatos, yo no quiero un suéter, yo quiero un viaje, denota que en el corazón, en el pesebre de aquí adentro, no es Jesús el que está en el centro, el que está aquí en el centro soy yo. Yo voy a recibir un regalo, no Jesús, pues yo quiero un viaje.
Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta que son delgadas las líneas que se cruzan entre lo que se celebra con auténtica fe, con una visión de fe, con una visión de Jesús en el centro, y cómo a veces esto se va desvirtuando y acabamos ya celebrándonos más nosotros que al propio Jesús. Así que, bueno, en la reflexión final, ¿cómo puede la iglesia preservar el significado original de la Navidad en un mundo contemporáneo? Debemos ser muy conscientes, y esto se los quisiera leer textualmente, a manera de no salirme del contexto o de no emplear un término de manera mal y que se pudiera malinterpretar. Se los quiero leer textualmente para que las palabras sean estrictas en la idea que les quiero transmitir. Tenemos que ser muy conscientes de guardar un equilibrio al momento de celebrar la Navidad entre el sentido estricto de la fe que le da sentido a la celebración y al consumismo actual. Tenemos que evangelizar y catequizar a los niños y a los jóvenes sin importar cuál sea el credo y la religión que tú tengas. No importa si tú crees en Cristo, no importa si eres católico, no importa si eres mormón, no importa si eres testigo de Jehová, luterano, eswinglista, adventista, puedo mencionar a muchos credos religiosos. No importa, si tú crees en Jesús, si tú crees en la Navidad, si tú crees en ese Dios que vino y asumió nuestra carne, tus niños y tus jóvenes son esas personas religiosas del día de mañana que le van a dar continuidad a tu fe. Hablo desde un sentido muy ecuménico. Hablo desde una realidad no solamente para nosotros como católicos o para mí como sacerdote católico, hablo para un pastor, hablo para un obispo mormón, hablo para todos los que creemos en Cristo. Es importante catequizar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que aprendan a vivir la Navidad con un sentido más espiritual y menos material. Y eso nos ayude a creer para entender, entender para creer. Entonces, yo es un poquito lo que les puedo compartir desde mi perspectiva. Tal vez es un aporte muy sencillo, tal vez es un aporte, si lo quieren considerar, incluso un poquito pobre, pero lo único que a mí me interesaba plantear aquí, pues era nada más que conocieran desde el aspecto católico cuál es el sentido bíblico, un poquito del sentido histórico y más en su mayor parte el carácter celebrativo que tenemos para vivir nuestra Navidad, que tiene que ser con fe, no con consumismo, que tiene que ser teniendo como centro a nuestro Dios, tiene que ser teniendo como centro a Jesucristo, nuestra fe es cristocéntrica y desde ahí iluminar, enriquecer todo el carácter celebrativo. Inicio y concluyo esta pequeña charla con ustedes diciéndoles que nosotros los católicos no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento que es la llegada de nuestro Dios a nosotros, la Navidad. Me despido deseando bendiciones para todos ustedes, sin importar su fe, sus creencias, sus posturas, a todos los respeto. Eh, Solamente les invito a que siempre nos pongamos en las manos de Dios todos, con con nuestras empatías, con nuestras similitudes, con nuestras diferencias. Una bendición de corazón para todos y que Dios les ayude siempre en el camino de la vida, en sus proyectos, en todo lo que emprendan. Dios esté siempre en el centro de ello.